...5:38. Seguimos en esta edición de Balón en Juego. Oye, renovación o la posible salida de Rafael Dudamel de la selección nacional. 5 puntos en ¿cuántas fechas? Javier es una máquina con eso. Dos, puede ser 8 fechas, Javier, de eliminatorias. No escuchamos a Javier. Ya lo vamos a escuchar, Javier. Disculpe. Lo que viene siendo recién, ¿sí? Ahora sí te escuchamos, ¿ah? Bien. Sí, esta cantidad de partidos, como bien apuntas, y porque recordemos que es desde mediados del año anterior, sin contar lo que fue la Copa América, y la serie de amistosos que, bueno, se reduce a 3 amistosos oficiales y 1 no oficial antes de la Copa América, y los 2 que jugó este año. Así que, en realidad son quizá pocos partidos, pero bueno, el balance en números, por supuesto, todavía, pese a lo que tenemos fresco de las selecciones en cuanto a Colombia y Argentina, no es en números el mejor. Claro, recordemos los números donde salen. 2 empates frente a la selección argentina y una victoria frente a Bolivia. De allí sale esta cuenta de 5 puntos de 24 posibles. Yo les voy a consultar. Y el empate con Perú. El empate con Perú. En Maturín. Claro, entonces son 6 puntos. Sí. 6 puntos. 6 puntos de 24. Les consulto. Si la Vinotinto Sub-20, hoy es muy fácil decirlo, si la Vinotinto Sub-20 no hubiese llegado a las instancias que finalmente llegó o no se hubiese convertido en el éxito que finalmente y afortunadamente fue, Rafael Dudamel gozaría del respaldo de la opinión pública y de los federativos para seguir al frente de la federación, de la selección. Bueno, voy a tratar de responder yo primero para luego darle la oportunidad a Javier y facilitar la dinámica. Es fácil decirlo ahora, como dices tú, y difícil imaginarse el escenario contrario. Yo creo que por la relación ya de cierto tiempo que tiene Rafael Dudamel con la federación y con el fútbol venezolano en general, se le podría dar el beneficio de la duda. Evidentemente, lo que sí me parece que es un hecho es que no hablaría como habló si los resultados no lo acompañaran, porque para mí es contradictorio y de cierta forma ilógico que él firme una renovación antes de ir al Mundial, consigue los resultados que sabemos que consigue, históricos, pletóricos, y ahora comenta que si el ciclo de la eliminatoria, es decir, las eliminatorias Conmebol terminaran hoy, él tal vez no seguiría al frente de la selección y su ciclo terminara. Yo no creo que sea la manera más frontal y sensata de enfrentar el tema. Ojo, hay un punto que me gustaría traer a la mesa para completar el debate. Justo antes de irse la selección a la Copa del Mundo Sub-20, el mismo día que un 30 de abril, recuerdo, firmó la renovación, es lo que te decía, con sí, la Federación Venezolana de Fútbol. Hasta 2022, ¿no? Hasta 2022, donde asumiría incluso selección sub-20, la eventual selección sub-23 en caso de cambiar el formato de clasificación a los Juegos Olímpicos y la selección mayor. Eso sin contar lo que hubiera pasado, claro, en la Copa del Mundo. Es lo que te estaba diciendo, que de hecho en ese momento se abrió el debate si debería o debió haber sido José Hernández el que asumiera la sub-20, claro, para continuar con la generación del sub-17 que él mismo trabajó. Entonces esa renovación se firmó. Eso se hizo. Pero ahora parece que no hay los recursos para sostener esa renovación. Es lo que yo no termino de entender. Pero ¿qué garantías se le ofreció entonces al firmar? ¿O firmó a ciegas? No es que yo sea un experto. ¿O se firmó sin tener el respaldo de los recursos? No lo sé, eso solo lo sabe él y la federación. Pero si tampoco lo dice, el rompecabezas está incompleto. Javier, usted nos puede explicar. Usted lo entiende mejor que nosotros. Cuéntenos. Sí, bueno, tomando un poco lo que venían diciendo, uno entiende a la primera pregunta que hacía Hernán, que ya en ese momento queda demostrado que al menos desde el aspecto federativo, pese a que la selección, como hasta el sol de hoy, seguía siendo la última de la eliminatoria, había respaldo para Dudamel. Y luego, es cierto, ¿no? Uno entiende que acá, a esta altura, hablar o plantearse la posibilidad de salir luego de una renovación, quiere decirse que quizás se quiera renegociar algo. En algunos términos no sabemos si es económicos o también tiene que ver con la planificación de lo deportivo, pero uno entiende que puede haber esto, ¿no? Quizá al ver que la selección logra llegar hasta una final juvenil y hay una cierta resonancia más que cotización, porque uno no puede asegurar hasta qué punto estas ofertas que, bueno, van apenas hasta el fútbol colombiano, tampoco estamos hablando de Europa, con respecto al fútbol colombiano,
uno entiende que también es una medida quizá para renegociar algunas cosas que en algún momento parecían ya pactadas, pero que ahora se pudiesen redimensionar. Entonces allí está esta situación, y coincido en lo que dice Anthony, ¿no? Quizá hay muchos puntos que no están muy claros en todo esto, ¿no? Y el otro punto es que si verdaderamente el seleccionador no está de acuerdo, como lo dijo en aquel momento en San Cristóbal con todo el tema, era colocar el cargo a la orden, no amenazar con colocar el cargo a la orden. Claro, sí. Tú das en la tecla, Javier, en cuanto a lo que yo también interpreto de todo esto, es que es una intención de renegociar, ¿no? Pero yo te devuelvo también otra pregunta ahora, y tal vez por la calle del medio, ¿no? En función de tu análisis y tu opinión. ¿Crees que es la manera de hacerlo? ¿Está siendo ético Rafael Dudamel? Porque yo puedo entender, por muchas circunstancias, incluso relacionadas a nuestro país, que para nadie es un secreto, que él pretenda o quiera renegociar en función de su rendimiento como entrenador. Yo lo puedo entender, pero no es la manera desde mi punto de vista, y no sé qué opines tú. Sí, pero decía Hernández que tiene respaldo, es verdad. Hoy él se siente respaldado por la opinión pública, se siente respaldado seguramente por factores internos en la federación, y esto le hace tomar esta decisión de hacerlo público, coincidiendo en lo que dices, ¿no? De que no fue la mejor manera. Claro que no, incluso a nivel discursivo, Javier, yo puedo entender incluso que en la rueda de prensa lo diga, pero es que no fue la manera, porque no me gustó el tono, no me gustó la manera, y la palabra es fuerte, pero no le encuentro un sinónimo más liviano, ¿no? Cierta amenaza, ¿no? De que hay otras alternativas, de que hay tiempo para buscar los recursos y mejor empiecen porque hay que hablar de otras cosas. Para mí, desde mi punto de vista, Javier, y lo que yo considero que es leal, respetuoso o incluso ético, no estuvo bien. Sí, tal cual, y también un mensaje quizá de fondo de hablar de algo que fuese indispensable. Hoy por hoy ninguna pieza es indispensable en el ámbito de la selección y en ningún ámbito del fútbol venezolano, es la realidad. Y entonces son detalles que uno entiende que se pueden manejar de otra manera, y que bueno, regresamos a este punto, ¿no? Porque ya a esta altura pareciera que no está en discusión el punto clave de todo esto, ¿no? La selección está de última, y pareciera que esto no tiene nada que ver, sino que se va a renovar al cuerpo técnico de la selección mayor por lo que hizo la selección juvenil, se le va a mantener, o se va a renegociar. Sí, bueno, las declaraciones dicen: la FBF no tiene recursos para pagar mi renovación. Aquí hay varias lecturas. Uno, ¿dónde se da la declaración? No se da en el Venezuela-Argentina, se da en el Venezuela-Colombia. ¿A qué reúne esa conferencia de prensa? Prensa colombiana, prensa venezolana. Claro. Se da además después de un empate 0-0, donde Colombia estaba obligada a ganar ese encuentro. Termina siendo, para Dudamel, algo muy importante empatar con Colombia. Porque nada más y nada menos, revisamos el contexto, Colombia luego iba a jugar contra Brasil, la victoria contra Vinotinto era casi que obligada para seguir con vida en las eliminatorias sudamericanas. Sigue con vida, sí, es verdad, pero esos 3 puntos lo hubiesen impulsado y mucho a la selección colombiana. Ajá. Da esa declaración con el 0-0 calientico. Todos los focos están sobre Rafael Dudamel. ¿Cuál era la noticia? Que Colombia no consiguió los 3 puntos frente a Venezuela, es la noticia. Y parte de los culpables es la selección Vinotinto y el partido que planteó ese día en Pueblo Nuevo. Entonces, acapara la atención de la prensa colombiana, acapara la atención de la prensa venezolana. El objetivo o el mensaje final de ese partido no fue el juego que hizo Venezuela frente a Colombia. El mensaje que quedó en la mente de todos los que estaban allí era: Rafael Dudamel ha dicho que la federación no tiene recursos para pagar su renovación. Y era el primer partido post-mundial. Le pregunto, ¿esa declaración hubiese sido contundente o dónde hubiese sido más contundente? ¿Después del partido contra Colombia o después del partido contra Argentina? Evidentemente después del partido contra Colombia. Porque además, si hay ofertas en Colombia, termina presionando en esas ofertas para que terminen de apostar por él, por Rafael Dudamel. Yo lo veo así, ojo, es una visión muy personal. Y luego veo cómo Rafael Dudamel presiona a los patrocinadores de la selección nacional para que terminen haciendo, como ya lo hizo, porque ya lo ha hecho varias veces, presionar en alguna rueda de prensa para que PDVSA o los patrocinadores de la selección hagan el desembolso de dinero, lo que esté pendiente, o terminen de dando un apoyo
mucho más importante a la selección nacional, un apoyo mucho más importante a la selección nacional para justamente poder respaldar su proyecto, pagar todo esto. Entonces, por un lado yo veo que presiona a la prensa colombiana o presiona en Colombia para que la oferta sea mayor. También veo la presión hacia el Estado, a los patrocinadores, para que terminen dando recursos a la Federación Venezolana de Fútbol y poder renegociar un mejor contrato. Está fresquito todavía, no solo el 0-0, sino el subcampeonato del mundo sub-20. Entonces, todo servido. Dudamel, si en algún momento tenía que presionar de manera pública, era este el momento. ¿Pero a ti te parece que fue la manera? No, yo no estoy hablando de la manera yo me parece lo hábil que es Dudamel en el mensaje. Me parece que es muy hábil. Porque, ¿ahora qué puede pasar? Que teniendo el respaldo de la opinión pública a su favor, que teniendo además estos dos 0-0, uno contra Colombia y después el 1-1 contra Argentina, tiene hoy Rafael Dudamel la herramienta de negociar. Tiene la presión, tiene todo de su lado para negociar. Por un lado, puede ver si le saca mucho mayor provecho a la oferta que viene de Colombia, y por el otro lado, ver si se soluciona finalmente la Federación Venezolana de Fútbol, y ante la presión que también supone a los patrocinadores, llega ese dinero. Entonces, pero hay otras cosas que yo no entiendo. En la rueda de prensa, detallitos, ¿no? Porque yo soy amante también del mercado deportivo. En la rueda de prensa, antes del partido contra Argentina, ¿cómo aparece Dudamel? O sea, aparece Dudamel y atrás, ¿qué aparece? Una tela negra. Entonces yo digo, estamos buscando patrocinios, se está buscando gente que invierta en la selección, pero yo recuerdo una rueda de prensa de Tite, el entrenador de Brasil, que iba a dar en Mérida, y no dio la rueda de prensa en Mérida. ¿Sabe por qué no la dio? Porque en el estadio el backing era de la selección vinotinto. Y las autoridades o los directivos de la selección brasilera dijeron no puede dar las declaraciones allí con ese backing porque es importante los patrocinadores. Claro. Entonces son detallitos que hay que ir, insisto, hay que tomarlos en cuenta porque esos detalles te ayudan. Pero bueno, volviendo al tema de Dudamel, es mi visión. Yo creo que fue muy hábil en el manejo de los medios de comunicación durante estos días para buscar, por un lado, presionar para que la Federación Venezolana de Fútbol termine de hacer una oferta concreta, logre conseguir también el patrocinio, y por el otro lado ver qué puede conseguir, si puede conseguir algo más en Colombia. Analizándolo más en frío, Javier, y no sé qué opinas tú y te quiero preguntar al respecto, yo podría darle cierto beneficio de la duda a Rafael Dudamel sabiendo ya cuáles son las maneras y cómo se comporta la federación. Es decir, imaginemos el siguiente escenario: él renueva antes del Mundial, le hacen X promesas, le dicen que va a tener las mismas garantías para financiar el proyecto de preparación como el que tuvo la selección sub-20 antes de irse a la República de Corea, y de alguna forma, discursivamente y a nivel interno, se le dice a Dudamel, hace poco, a semanas o días, que tal vez esas garantías no se las van a poder cumplir, que por X situación, no sé si responda al país, no sé si responda a presiones, también como fue el discurso particular de él con respecto a lo que pasaba en Venezuela cuando estuvo en el Mundial, le dicen que no van a poder cumplir con lo que tenían previamente acordado. Entonces yo allí sí podría entender que Rafael Dudamel presione o que incluso amenace subliminal o indirectamente con otras ofertas, ¿no? Para intentar que la federación abra un poco los ojos y cuente con él. Lo peor es que la federación no se ha pronunciado acerca de esto. Sí. Esto también me llama la atención, Javier. Claro, recordemos que la federación anunció, ¿no? La semana previa al partido con Colombia, que aquí en la capital se reunió con Dudamel junto al tren directivo federativo para revisar el plan de lo que quedaba del año y del próximo año. Y en ese momento, y está por ahí todavía la nota oficial de la federación, Laureano González habló del tema y dijo este mismo tema, ¿no? De que están buscando recursos. Entonces quizá también otra lectura es que acá puede ser un tema donde también estén en cierta comunión cuerpos técnicos de la selección y federación en la búsqueda de que este tema de los patrocinios sea más favorable. También puede ser otra lectura, ¿no? Y que sea simplemente parte de una posibilidad de aprovechar los espacios públicos que tienen para que esta presión exista hacia los patrocinadores. Es otra forma de ver también el tema. A propósito, nos escribe Andrés Moró y dice, también puede ser como presión al Estado para pedir divisas. Esa misma semana soltaron los $10 millones para la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Es que el principal patrocinador de la selección, Javier, es la empresa estatal venezolana. Claro, pero hay un punto acá que decía Hernán y que uno no lo puede dejar pasar por alto, ¿no? Esto desvía la atención de lo futbolístico. Claro. La selección empató los partidos con Colombia y con Argentina, no ganó. Pero
hoy se habla de esto. Estamos hablando de que Venezuela volvía de 2 partidos. ¿Sí? Porque es lo que se ha querido vender hacia el país. Claro. Por eso digo que el manejo de los medios es muy importante. Es muy importante. Pero bueno, Javier, tu conclusión para usted, ¿va la renovación? ¿No va la renovación? ¿Le parece que sería propicio firmar una renovación? ¿Qué se busca? Porque si la próxima semana les traigo un debate. Si no es Dudamel, ¿quién? Pero hoy le propongo este. Sí, porque creo que la respuesta de la otra también uno la tiene bastante clara, ¿no? Pero bueno, si quedémonos en el punto de hoy. Lo que uno entiende es que seguramente se van a renegociar algunos términos, que el contrato sigue en pie y que la intención, que además hoy por hoy para la federación al menos parece ser bastante evidente, es mantener a Rafael Dudamel, pese a que son 2 cosas diferentes lo que ocurrió con la selección juvenil y lo que viene ocurriendo con la selección mayor, porque además bueno, en la selección mayor ahora empieza una nueva etapa, porque recordemos, Rafael Dudamel a la selección mayor llegó en carácter de seleccionador interino y luego ya se le da la oficialidad a partir de estas renovaciones antes de viajar a la República de Corea. Así que de aquí en adelante sí empieza verdaderamente a tomarse en consideración, debería ser así, el trabajo de Dudamel como seleccionador titular y lo que venga a hacer de aquí en adelante es su trabajo directamente. Sí, muy bien. ¿Usted, señor Anthony? Yo sí creo que va a haber buen puerto en todo este tema, en toda esta polémica. Yo creo que es una medida de presión con algunos intereses, no voy a decir sí, ocultos, porque como te digo, faltan algunas piezas del rompecabezas, pero yo creo que en el fondo las intenciones están de ambas partes para llegar a un acuerdo y los resultados lo respaldan. Entonces, para mí, al menos desde mi punto de vista, se va a renegociar de alguna manera. Yo me gustaría, y ya hablándote como periodista, que haya una especie de rueda de prensa para aclarar todo el tema una vez se definan los puntos contractuales y bueno, se sigue adelante con el proyecto. Porque si no es así, es momento de saberlo, porque se cierra el ciclo de eliminatorias, hay que preparar las selecciones inferiores también con sus compromisos, etcétera, etcétera. Que no nos pase con las novelas anteriores que han habido para llamar a un seleccionador y todo el tiempo que se pierde. Sí. Bueno, con esto cerramos el tema acerca de Rafael Dudamel, pero a esta hora también tenemos protagonistas del fútbol venezolano.